Hola, muy buenas a todos. Al igual que el año pasado, la Asociación Jimena trae de nuevo la actividad de Conociendo Mujeres Medievales. Yo soy Sergio Baena Sánchez, estudiante del máster en Investigación Arqueológica de la Universidad Complutense de Madrid, y en este caso os voy a hablar de Olga de Kiev, quien ostentó el gobierno del Rus de Kiev desde el año 945 al 969. Olga de Kiev nació, según se cree, alrededor del año 890 en la aldea de Vibudye, cerca de la ciudad de Pskov. Era varega, nombre con el que se conoce tradicionalmente a los escandinavos orientales. En Pskov, Olga conoció al que sería su futuro esposo, Igor, hijo y heredero de Riurik, primer gobernante varego del Rus de Kiev. Le conoció en el año 903, durante una cacería en la que se acordó el matrimonio entre ambos, cuando ella tendría tan solo unos 12 años, seguramente con el fin de crear una alianza con los krivichios asentados en esta ciudad. Cuando Igor muere ejecutado por los drevlianos, el único hijo del matrimonio solo tenía unos 3 o 4 años, por lo que Olga, en el 945, tuvo que asumir el gobierno del Rus de Kiev. De las primeras cosas que hizo al asumir el mando fue ordenar enterrar vivos a los casamenteros del príncipe Mal, líder de los drevlianos, acompañados del barco en el que habían llegado, lo que guarda semejanzas con el ritual funerario eslavo. Tras esto envió un legado a la región de Dereba, con el fin de exigir que la nobleza más distinguida se presentase ante ella, y les advirtió que si se negaban les declararía la guerra. Los drevlianos accedieron y la nobleza más honorable partió hacia Kiev, donde se les ofreció darse un baño con el fin de purificar sus cuerpos. Entonces se les encerró en dicho baño y se le prendió fuego al edificio. Muertos los nobles drevlianos, Olga mandó a otro emisario a la corte de Mal para solicitar la celebración de un banquete funerario, o trizna, en Ishkorosten, capital de los drevlianos, donde aún yacía el cuerpo de Igor. Los drevlianos aceptaron. Entonces Olga dispuso a sus soldados alrededor de la ciudad a la espera de que estos drevlianos estuvieran borrachos para asesinarles. Después, Olga regresó a Kiev para preparar un ejército e incitar a una guerra contra los drevlianos. Esta campaña militar resultó victoriosa y el territorio de estos quedó bajo el control de Olga. Todo excepto la capital, Iskorosten, que aún resistía. Tras varios intentos de tomar la última ciudad de los drevlianos por asalto, Olga usó de nuevo el ingenio y prometió finalizar el asedio si cada casa de Iskorosten le pagaba un tributo simbólico, 3 palomas y 3 gorriones. Los habitantes de la ciudad, cansados del estado de sitio, accedieron. Entonces Olga ordenó atar a la cola de estas aves un poco de paja impregnada en brea, prenderla a fuego y liberar a estos animales. Así, las aves regresaron a sus nidos provocando numerosos incendios, por los que Iskorosten acabó reducida a cenizas. Las gentes que huyeron de la ciudad en llamas fueron apresadas, algunos serían ejecutados, otros servirían como esclavos a sus captores y otros serían perdonados para que pagasen un fuerte tributo que Olga les impuso también como venganza. Tras su venganza, Olga reformó el sistema tributario para que éste no fuese tan arbitrario y se repitiese lo que le sucedió a su difunto esposo. Así, Olga estableció nuevas fronteras desde el Volga hasta Nóvgorod y creó un sistema, el Povod, basado en normas fijas y divisiones administrativas. Los tributos se recaudarían en ubicaciones específicas llamadas pogost y a través de funcionarios especiales y no del príncipe en persona. Para que estos pogost fuesen eficaces a la hora de recaudar impuestos, Olga tuvo que viajar por todos sus dominios, resolviendo disputas entre las diferentes tribus y dirigiendo personalmente la labor de los recaudadores y la creación de nuevos caminos. Estas reformas fueron el paso decisivo para la transición de un reino compuesto por diferentes tribus con costumbres y leyes diferentes entre sí hacia un sistema de derecho único. En el año 950, Olga renovó el sistema monetario del Rus y acuñó moneda imitando los dirhams de Oriente Medio, los cuales conocían bien por las relaciones comerciales con estas regiones. Con Olga, el Rus de Kiev disfrutó de un largo periodo de paz, a excepción de algunos conflictos territoriales.
en el que las estructuras políticas del reino se consolidaron gracias a la eficiencia de la monarca. En el año 955, Olga de Kiev se bautizó, convirtiéndose al cristianismo ortodoxo, lo que mejoró enormemente las relaciones con el Imperio bizantino, gobernado por Constantino VII. Olga además realizó numerosos viajes a Bizancio para ser instruida en la fe cristiana. Con la mejora de las relaciones, Olga buscaba mejorar los acuerdos comerciales con el Imperio bizantino que ya fijó Igor en el año 944. Y por su lado, Constantino VII buscaba nuevos mercenarios para luchar en sus guerras. Olga también intentó convencer a su hijo Sviatoslav de convertirse al cristianismo, pero este se negó, haciendo que la nueva fe fuese rechazada por los habitantes del Rus, aunque fue una religión respetada y algunas figuras importantes del reino adoptaron esta fe. Se atribuye tanto a Olga como a Vladimiro I, su nieto, la conversión al cristianismo de los habitantes del Rus de Kiev, siendo Olga la que dio el primer paso, y siendo su nieto quien promovió la conversión estable y total del Rus de Kiev al cristianismo. En el año 964, Olga pasa a gobernar juntamente con su hijo Sviatoslav I, ostentando este el cargo de jefe de la Casa Real del Rus de Kiev, cuando ya tenía unos 22 años. Con Sviatoslav I como gran príncipe del Rus de Kiev, en el año 968, la tribu de los pechenegos, aprovechando que el monarca estaba fuera en una campaña militar mientras dejó al mando del gobierno a Olga, atacó el Rus, viéndose esta obligada a cerrar las puertas de la capital y a hacer frente a un largo asedio. Durante el sitio de Kiev, la salud de Olga decayó debido al hambre agravada por su avanzada edad. Cuando el gran príncipe Sviatoslav I recibió noticias de este asedio, interrumpió su campaña militar en los Balcanes y acudió al rescate. Olga falleció durante este asedio, en el año 969, y su hijo pasó entonces a ostentar el gobierno completo del Rus de Kiev. Desgraciadamente, hay mucho sobre Olga de Kiev que desconocemos por la falta de información sobre ella en las fuentes históricas, siendo la más completa y antigua las llamadas Crónicas de Néstor, quien fue monje en el famoso monasterio de las Cuevas de Kiev. Aunque estas crónicas presentan algunos anacronismos fruto de que fueran escritas mucho después del fin de la regencia de Olga. Desconocemos completamente el pasado de Olga antes de su matrimonio con Igor y existe muy poca información acerca de la vida de esta monarca, lo que hace que surjan diferentes hipótesis en torno a sus orígenes. Pero para haberse acordado su matrimonio con el heredero al trono del Rus de Kiev, debía venir de una familia con un estatus alto. No hay que descartar que el matrimonio entre Igor y Olga haya engendrado alguna hija, ya que éstas no suelen ser mencionadas en las fuentes históricas escandinavas. En cuanto a su papel de madre, Olga de Kiev procuró hacer de su hijo Sviatoslav I un buen futuro príncipe del Rus. Para ello, le llevó incluso a la batalla contra los dreblianos, cuando tan solo tenía 8 años y no era capaz de lanzar bien una lanza. Aunque el hecho de estar en la batalla simbolizaba su poder y autoridad sobre las tierras de los dreblianos. Por defender la autoridad de su hijo y prepararlo para su posterior ascenso al trono, Olga se ganó la imagen de una buena madre de reyes similar a la de Brunhildr de las sagas nórdicas. Olga de Kiev pasó a la historia como una gobernante astuta, sabia y hábil estratega, que también quiso aconsejar desde su sabiduría a su hijo para que éste adoptase la fe cristiana, aunque éste no quiso escucharle. Y con todo esto espero haberles ayudado a conocer un poco más a Olga de Kiev. Muchas gracias.